Hay decisiones que creemos que son nuestras, pero en realidad llegan bastante construidas. ¿Por qué elegimos una marca y no otra? ¿Por qué algo de repente nos empieza a importar y antes no? ¿En qué momento cambiamos, casi sin darnos cuenta, la forma en la que elegimos? En un contexto atravesado por la inteligencia artificial, por cambios económicos, sociales, culturales, esas decisiones ya no responden a las mismas lógicas de antes. Se aceleran, se tensionan y muchas veces también se contradicen. Jimé Díaz Alarcón viene hace años observando ese proceso de cerca. Pero más allá de los datos, hay algo más interesante, por lo menos de mi punto de vista. Entender cómo se construyen esas decisiones y qué dicen sobre el momento en el que estamos. Hoy me gustaría ir ahí, no tanto al qué elegimos, sino al cómo y sobre todo hacia dónde vamos. Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, No para los amigos. En esta octava temporada, sí, escuchaste bien, octava, vamos a seguir abriendo conversaciones con mujeres alucinantes, reales, escuchando sus historias y viendo cómo esas impactan en nosotras. No me dejes sola. De novo, 1h30 conversando en portugués. Contenido 100% humano. Gracias a Bodega Nina, Valle Aminga, Selwell by Avi María. BIN, Finanzas para Mujeres Felices. Gracias, Jimé. También un episodio que vengo anhelando. Ay, qué linda. Yo también tenía muchas ganas 7, 6. de que charláramos. Bueno, qué bueno. Que charlamos en cámara, porque charlamos Sí, en la vida, pero sí. charlar en cámara. Esto es un lujo. Gracias. Para mí también, gracias. Tengo millones de preguntas, pero la de rigor tiene que ser, que es, ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita? Escritora. ¿Y? Escritora te digo ¿Por qué? Lo tengo clarísimo porque cuando tenía unos 7 años leí Mujercitas. La colección Villiquen, hermosa Sí. colección de que procedí a leer nerdamente uno tras otro. Y el primero que leí fue Mujercitas. Y me quedé muy enamorada del personaje de Joe, de no es la única protagonista, pero es una de las principales, sí. Que si se quiere tiene una visión muy feminista. Imagínate algo de 1800 y pico, una mina que escribe, que quiere contar su historia, que tiene imaginación, es la heroína. Es un poco la heroína, Sí. y yo creo que eso a mí me pareció fascinante, esa personalidad me pareció fascinante, y como ella era escritora, me parece que me identifiqué con eso, y yo decía que iba a ser así, como que iba a ser como ella, y durante muchos años estuve a punto de inscribirme en letras, pero bueno, después directamente doblé a la izquierda, a la derecha, mejor dicho, para publicidad, no a la izquierda precisamente, y después doblé para la izquierda, para antropología, doblé a la izquierda y a la derecha, bien, digamos, nutriéndome de distintas cosas, pero definitivamente escritora. Y tengo un poco la fantasía de que cuando sea más grande, sí, voy a ser realmente escritora, pero escritora no de ensayos o de cosas académicas que he escrito novelas, cosas, sino ficción. Mira. Y de hecho, bueno, si Dios quiere y la editorial acompaña el libro. Viene pronto. Tendría que haber salido el año pasado, no llegamos a la feria de este año, pero bueno, este año debería salir, pero no es ficción, o sea, no, este es un libro, es un libro como de divulgación de qué pasa con el consumo, tu trabajo. Sí. Pero guardo algo ahí, de la cosa de escritora, que quién sabe por ahí, cuando sea grande. Es que yo hago esa pregunta siempre porque creo firmemente en el que uno atesora para siempre ese anhelo. Hay gente que solo hace eso todo a lo largo de su vida, hay gente que después engancha ahí. Sí. Pero también lo que venís haciendo, digo... Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. No sé si a vos te pasa. ¿Vos qué querías hacer cuando eras chiquita? Mira, yo quería ser abogada, Ajá, pero porque yo quería como ser defensora de las causas que yo sentía que no estaban siendo justiciadas. O sea, yo quería salir a defender. Algo de eso haces igual, ¿o no? Sí, por eso te digo, encontré a mi manera. No estás tan lejos de hablar de algo que te interese y de una causa. Yo tampoco estoy tan lejos de, no te digo necesariamente escribir como uno se imagina una narrativa, en ese sentido, pero sí es importante, sobre todo de cara a clientes grandes, como por suerte tenemos en la consultora. En el fondo, cuando vos contás insights y contás por qué la gente hace o no hace algo, estás contando una historia basada en datos, pero estás contando una historia. Hay un relato que tenés que poder hacer. Hay un relato y necesitas, si sos buena, necesitas
que en la cabeza del cliente y también en la cabeza del consumidor, Sí. cuando tenés que descular qué es lo que la gente entiende o no entiende, por qué hace o no hace algo, qué le gusta o qué no le gusta algo, tenés que entender sus historias mentales. Entonces hay algo muy humano que tiene que ver con las Totalmente. historias, con contarlas o con entenderlas. Bueno, pero aparte, escuchá, estudiaste antropología, Sociología, publicidad. Es eso, ¿no? Es como... Sí, finanzas no sería lo mío, bueno, necesariamente. Lo mío tampoco, así que para mí es bárbaro. Sí, para mí también. Para mí también. No, creo, de verdad que creo que somos, y pluralizo porque imagino y sé que te sentís parecido a esto, Sí. y realmente creo que es de verdad, una felicidad y un privilegio trabajar de algo que a uno Sin le guste, duda. es un logro enorme. Uno pasa tantas Tanto horas, tiempo tanto de su tiempo vida. de su vida que qué difícil si no fuera poder algo hacerlo. que nos guste, y no solo que nos guste, sino que nos apasione. Sí. Y eso te da un montón de energía también, así que un lujazo. Es un lujazo y es lo que hace que uno sienta que no está trabajando nunca, porque está disfrutando de lo que hace. Es Así es. un lujo. Bueno, pero quiero entender cómo llegás a interesarte, o sea, te interesa lo humano, ¿no? Vos lo pensabas en ese momento desde el punto de vista de la escritora, pero después Sí. cuando empezaste a estudiar ahí ya empezaste a darte cuenta a dónde ibas a gravitar, o que se dice gravitar. Sí, bueno. Gravitar hacia algo. Cuando yo era adolescente, tal vez te acuerdes, creo que sos un poco más chica, pero tal vez te suene o te acuerdes. Sí. Había un programa en televisión, estoy hablando del aparato televisor, para los que nos escuchen, existía algo que se llamaba televisión y que uno lo veía. No on demand y cuando uno quería, sino el día y horario que estaba el programa. Sí. Y si no me acuerdo mal, los sábados a la noche había un programa que se llamaba El Show del Clio, con un icónico Gugis, que presentaban algo que en realidad eran los festivales, las mejores piezas de los festivales publicitarios globales, ¿no? Tanto Cannes como otros. Y yo me acuerdo que, y era chica, era adolescente, pero muy chica, fascinadísima con entender las historias de la publicidad, y me reía y lloraba y tenía todas las reacciones posibles que cada pieza publicitaria requería, y eso me enamoró muchísimo. Entonces cuando salí del secundario dije, bueno, tengo que estudiar publicidad, siempre me gustó el arte y el diseño, entonces en publicidad hay como dos grandes rubros, que uno es redacción publicitaria, que quién hubiera dicho, gustándome escribir, podría haber ido para el lado de redacción, pero sin embargo me pareció más atractiva la parte de diseño, como un poco más integral, que es dirección de arte. Y fui a estudiar un lugar que se llama, conocido como la Escuelita, Escuela Superior de Creativos Publicitarios, muy pionera en ese momento, muy pionera, que se trataba de armar tu portfolio y como una cosa un poco más práctica respecto de la publicidad. Hice eso, me encantó. Después, vueltas de la vida, he dado clases ahí en algún posgrado con mucho cariño también. Pero lo que sí es orientación tan práctica, yo soy medio nerd, en serio, entonces me faltaba como un poco más de marco teórico, y por eso estudié relaciones públicas, y después sentía que me faltaba todavía más marco teórico, entonces estudié antropología, y después me sentía antropología social y política, y después sentía que me faltaba todavía un poco más de profundización, entonces hice un doctorado en sociología. Me gusta mucho estudiar, a mí me estimula muchísimo leer lo que me interese, lo disfruto, leo muy rápido además. Tengo amigos o colegas que por ahí, no sé, la semana pasada estuvimos unos días en México trabajando. También es un viaje muy largo, ¿no? Un viaje a México son como 10 horas, pero subo con un libro de 350 páginas y bajé con el libro leído. Y algún compañero que estaba sentado justo al lado me decía, no. Claro. Me decía, si no fuera que te tengo al lado, no te creo que te leíste un libro. Pero yo me puedo leer un libro de 200 páginas un sábado tranquilamente. Y no solo no me es ninguna obligación, sino que te diría que es la única cosa que de verdad me desconecta. Es casi meditativo. Totalmente. Espectacular. Me encanta leer, es un espacio que protejo un montón, si bien tengo la cabeza bastante carcomida por la tecnología como todo el mundo, pero me hago ese espacio para leer, porque siento que es mucho más genuino que las veces que traté de, no sé, forzarme en hacer meditación. Claro. Pienso 5.000 cosas al mismo tiempo, no me sale. Es una meditación activa, aunque estés leyendo, pero te desconectás de todo el resto. Me desconecta. Te metes ahí. Y me hace muy bien. Por eso lo disfruto un montón. Así que creo que sigue habiendo algo de esa pasión por los libros, por leer.
sobre todo por leer, también por escribir, pero sobre todo por leer. Eso no cabe ninguna duda. Lo que yo quiero entender es cómo vos te metiste a estudiar el comportamiento de la gente y a armar porque hay una cosa muy oráculo también. Es como, mirás lo que hay, que no es mirás al pasado. Estás muy mirando el hoy, porque vos estás como adelantándote. Pero vos sabés que también para entender bien el futuro, parece contraintuitivo lo que voy a decir, pero para entender para adelante es muy útil saber mucho de historia. Sí, claro. Porque hay cosas, no porque tengo un pensamiento de que la historia es cíclica, ni mucho menos, porque los contextos son dinámicos y sería un poco simplista decir que la cosa es así, pero sí te viene bien saber que hay ciertas respuestas que son un poco, no te diré tradicionales, pero previsibles de parte de los humanos frente a ciertas cosas. Bueno, habiendo estudiado publicidad, ahora te cuento un par de casos, pero habiendo estudiado publicidad, en realidad me enfoqué para el lado de ser brand manager, o sea, de manejar marcas. Trabajé en marcas cosméticas, trabajé para Chanel, digo, muy lindo, muy glamoroso. Sí. Pero igual, ¿y ahí no te faltaba marco teórico o no? Es que tenés la historia de una... digamos, ahí yo ya había estudiado publicidad, había estudiado relaciones públicas y bueno, era relacionamiento, no era ventas, pero sí era marketing y bueno, el lanzamiento de productos, una marca hermosa con un montón de años. De hecho, era brand manager de una marca que es más antigua que Chanel, que se llama Bourjois, que fue la primera marca cosmética del mundo que se usaba en la Ópera de París y donde las que lo usaban eran las actrices y era como mal visto usar eso. Mirá. El packaging sigue siendo igual, que es una cajita redondita, Le Boîte de Bourjois, una cosa divina, muy glamoroso. De todas maneras, cuando veo El Diablo Viste a la Moda, la anterior, esta todavía no la vi, no vi el estreno, me acuerdo de mi jefe, que era como un sádico importante, el señor, y yo era muy joven. Y era como Andrea. Y era como medio Andrea, como que siempre había lo que... siempre había algo que estaba fallando, porque él era como un Terminator del marketing. A tal punto que me acuerdo que íbamos a Pozzi, acá a la perfumería Pozzi, a ver los lineales. Él estaba obsesionado porque no podía entender por qué Revlon acá era semiselectivo. Le pareció una aberración. Revlon en realidad es una marca masiva, pero en Argentina estaba como en un nivel más arriba. Y estaba ofendido. Estaba ofendido. Me decía, Jimena, no puedo entender por qué aquí en Pozzi Revlon tiene 1,40 m de lineal, no lo puedo comprender. Y nosotros, bueno, Didier, le mando un saludo a Didier si me está escuchando. Me enseñó mucho, pero era como un Terminator. Trabajé muchos años en eso, trabajé en la industria farmacéutica. Dato, la industria farmacéutica. Pero no en beauty, o sea... No, industria farma. Y también cosmética, Dermagloss y Paulós, marcas muy lindas, de las mamás, de los bebés. Pero bueno, y en esas marcas había que hacer mucha investigación de mercado y entender por qué la mamá, el culito del bebé, qué pasaba con esto, qué pasaba con lo otro. Marcas muy lindas, muy conocidas, muy queridas por la gente. Sí, que tienen historia en las personas. Que tienen mucha historia, y en ese momento Andrómaco hizo algo muy pionero, te estoy hablando del 2001, pleno helicóptero de la Rúa, o sea, disaster total, pero hizo algo muy pionero que fue, antes de que existieran las redes sociales, crear, y que yo fui la directora de eso, algo que se llamó, y que sigue existiendo hoy, que me da mucho orgullo que siga existiendo, que se llamó Materna, que fue el primer club de mamás y bebés, después primero de Argentina, después de América Latina. Gracias, Prun, por vestirme y por las carteras divinas para las invitadas. Bueno, para mandar las muestras de los productos, pero era un plan de relacionamiento y que había... Una comunidad antes de que existieran las redes sociales. Sí. Te estoy diciendo 2001. Y de que se llamara comunidad. Y de que se llamara comunidad. Y entonces ahí hubo que hacer muchas investigaciones y a partir de ahí... parte del proceso con el cual la gente recibía esos productos o esas muestras en la casa, porque era como un marketing directo, era a través de hacerle algunas preguntas online, encuestas. Entonces ahí yo Súper precursor. Muy precursor, hace muchos años de esto. Y yo como si no sé de algo somatizo, y necesito saber para meterme en algo, si no, no me meto. Un libro, una enciclopedia y leértela. Entonces dije, me parece que me tendría que poner a estudiar como mucho más formalmente el tema de investigación de mercado, y ahí fui a Flaxo, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y dije, bueno, voy a hacer una materia, era como una especie de curso que se llama Antropología Urbana, y me encantó, me gustó tanto que terminé haciendo todo el posgrado 5 años con una tesis, o sea, empecé con una materia y terminé con un libro, básicamente.
y me encantó, me deslumbró. ¿Qué era tu tesis? Mi tesis también fue bastante pionera en el 2009. Era sobre, se llama Hay que llevar el envase con dignidad. Y tiene que ver con la vejez. ¿Y por qué lo hice? Porque en ese momento yo ya estaba trabajando en una consultora de investigación de mercado y me pasaba teniendo clientes, viste, de cosmética, que era como que todos los focus, todas las cosas cortaban a los 35, 40. Y yo decía, bueno, pero la vida sigue. Y me acuerdo, no voy a decir de qué marca, pero fuimos a hacer una entrevista etnográfica a la casa de una mujer con gente que venía de afuera de la marca, que venía de Alemania. Y la mujer nos mostró su cremita de ojos y dijo, mi arsenal. ¿No? Nos mostraba sus cremas y dijo, mi arsenal. Claro, bueno, el cliente, hicimos el informe, qué sé yo, y yo me quedé pensando, ¿el arsenal contra qué batalla? Claro. ¿Contra qué está peleando? Y en realidad me pareció como bastante profundo y un poco mi conclusión en ese momento, y después traté de explorarla en la tesis, fue, bueno, contra la muerte, obviamente. Obviamente. Con todavía estar acá, con ser visible. Igual, como pasa cuando uno investiga, las cosas te sorprenden. Yo venía como seteada a encontrar que la gente grande me dijera, no, me siento transparente, los tipos ya no me miran, cosas que me decían gente un poco más joven. Y las de 75, 80 me decían, no, me da miedo a ir a casas a donde hay perros por si me caigo. O hago sudoku porque no quiero que me agarre Alzheimer. Y es como que me mataron el marco teórico, porque yo quería ir para otro lado. ¿Y a dónde fuiste a buscar gente que te confirmara la teoría? No, no te puedes ir a buscar gente, no vale. No vale. Sería sesgar. Fui a encontrar gente, y también me pasaba que había algo de la categorización. ¿Quién se siente viejo, quién se siente grande? Yo en ese momento tenía 30 y pico. La verdad, mega precursora, porque es una conversación del hoy. Claro, pero yo en ese momento, te juro que fue porque sentía que ninguna marca, y trabajando del lado como le hablaba comercial, ninguna, no solo no le hablaba, ni se calentaba por ese target. No. Entonces me pasaban cosas graciosas. Por ejemplo, alguna mujer de 75, 80 en ese momento me decía, bueno, por ejemplo, me acuerdo cosas de la tesis, ¿no? Me decía, bueno, y yo le decía, bueno, ¿en qué etapa de la vida sentís que estás? Lo que yo quería es que me dijeran si se sentían viejas o no, pero no las podía sesgar. Claro. Y me decían, ¿vos tenés hijos? Sí, tengo 2 hijas. Ah, ¿no vas a tener más? No, por el momento no. Sos una nena. Y yo decía, yo no soy una nena, tengo 30 y pico, no soy una nena. Claro. Entonces, ahí ves cómo hay esa autoadscripción a una categoría social y cómo otro te inscribe y te coloca ahí. Entonces, en ese ida y vuelta, me parece que me pude dar el gusto también de explorar algo que por ahí ninguna marca me estaba pagando por hacer, pero que después terminó sirviendo. Porque eso te iba a decir, fue útil. Fue útil, sí, fue útil porque me permitió ver un target como antes de tiempo, de que las marcas y que otros se pusieran a investigarlo. Hoy creo que es una conversación pública, por suerte, más instalada, ¿no? Sí, por suerte, por un lado, pero bueno, y si habías aprendido lo que fuiste a estudiar. Había aprendido lo que fui a estudiar, y habría aprendido cosas, como te pasa siempre, que no te imaginas que vas a aprender. Eso sin duda que es la mejor parte. Eso es lo mejor. Y ahí inmediatamente te diste cuenta, nací para esto, porque me parece también que hay como una sensibilidad, o sea, hay herramientas que me interesa que me digas si las hay, cuáles son, porque siento también que estamos hoy un poco, o sea, no sé cómo era la investigación. Cambió, previo a internet, post internet, con redes sociales, digo, hay una velocidad intensa. Hay una velocidad intensa, pero no sé si a vos te pasa lo mismo desde lo que es generación de plataformas o generación de contenidos. Tal vez haya puntos en común. Sí. Pero te diría que pre-redes, post-redes, y cuando digo redes, es redes hasta TikTok, e incluso TikTok lo pondría como en una cajita aparte por ciertas características de velocidad de edición y de etcétera. Y de la velocidad, te diría que lo que más cambia es la velocidad de demanda de los clientes, porque ellos mismos están más demandados a que el insight y todo sea más rápido. Ahora, peligro de estas cosas, la superficialidad. Exacto. Pasarle un trapo a algo y decir, bueno, acá está esto. Bueno, hay algo de poner el cuerpo también y de la sensibilidad humana. Y digo, yo no sé si pensé en algún momento nací para esto o no, pero sí sé que soy buena, y me di cuenta muy rápido que era buena porque veía más que los demás, básicamente. Y yo creo que la mejor formación no es tanto necesariamente, e incluso en el equipo tenemos gente que son especialistas en AI y está todo bien, y no somos refractarios a lo nuevo, ni mucho menos. Trabajando en tendencias, trabajando en futuro, no tendría lógica.
Pero tampoco tiene lógica subirse a cualquier bondi a cualquier precio y perder tu diferencial. Ejemplo, nosotros podemos hacer investigaciones muy ágiles, con un buen nivel de profundidad, pero hay ciertas cosas que requieren el tiempo de análisis que requieren, y sobre todísimo, requieren a seres humanos empatizando con la situación, porque en realidad el peligro, y si querés te lo digo solo desde el punto de vista comercial, el peligro es llegar a lo mismo que tu competencia, si no haces eso. O sea, si te quedás con la superficie, otro va a llegar al mismo lugar y igual de rápido que vos. Hoy la rapidez no es un diferencial. Entonces, creo que es muy importante quién es el equipo, qué formación tiene, el conocimiento de distintas industrias. Nosotros no trabajamos con el mismo equipo si lo que tengo que explorar es movilidad eléctrica en centros urbanos, o si tengo que ver pañales o cohousing de gente adulta para si se va a vivir sola, junta, no, sí o no, o temas médicos o temas de retail. No trabajas con el mismo equipo. No es un commodity. ¿Cómo es eso? Viene un cliente de cualquiera de esas áreas y ¿con cuánta anticipación? O sea, en realidad muy poca, en general muy poca. Claro. Cada vez menos. Y ahí vos les explicás esto, mira, hay que esperar No les explicás eso, no hace falta explicarles eso. Eso queda metido dentro del proyecto en estos términos. Por ejemplo, ¿cómo es el proceso? Viene un cliente X, te manda un mensaje, te escribe por LinkedIn, te llama por teléfono, depende si te conoce, no te conoce, etcétera, y te dice, mira, tenemos tal problema. Antes se usaba mucho tener un documento formal de brief con el objetivo. Hoy por hoy está todo tan rápido que suele ser un WhatsApp el pedido, muchas veces, porque están muy urgidas las empresas en la velocidad de lo que necesitan, y uno tiene que empatizar con eso también. Te llaman, te dicen lo que necesitan en función de cuáles sean las preguntas, o ayudarlos a pensar mejor no sus objetivos, porque eso lo tienen claro, sino a qué necesitan llegar. Nosotros armamos lo que es el proyecto en sí, que es, bueno, ¿con qué metodología entonces abordaríamos esto? ¿Qué tiempo lleva esa metodología? Y si hay algún deadline, si hay alguna fecha clave que ese cliente tiene en líneas generales, porque viene alguien de afuera, porque para tal fecha tienen que saber tal cosa, eso se contempla en el calendario como para poder ayudarlo a que eso puntual que necesite esté. Si no es viable y si es un disparate lo que está pidiendo, pues se buscan alternativas, y si es francamente un disparate no lo cotizo. Pero bueno, ahora, en líneas generales tratamos de ser acompañar lo máximo. Le cerrás la puerta. No, de ninguna manera. No. O sea, tratar de ser lo más flexible posible, y si algo no es viable o compromete la calidad de lo que vas a lograr, si lo haces rapidísimo, hay que decirlo y tomar decisiones de acuerdo a eso. Vos dijiste recién que también los clientes vienen urgidos porque la demanda de sus propios clientes está acelerada, ¿no? Sí. Lo que nos está pasando a todos en general como sociedad es que estamos acelerados, o hay algo diferente. O sea, es medio lo mismo que siempre, en una versión como más que no hay tiempo, ¿no? O hubo un cambio de patrón, además de la velocidad. Es una re buena pregunta, porque parece, en primera instancia uno tendería a contestar estamos más acelerados. Sí. Pero no es solamente que estemos más acelerados, estamos, te diría, más hiperatravesados, y todo se despelota más en ese sentido. Entonces estás como más atravesado por un montón de cosas, y yo siempre lo digo, y lo van a estallar en mi tumba. Esto va a decir Jiménez, va a decir esta frase, pero pues la digo siempre porque de verdad la creo y de verdad la veo. Y poniéndonos todos una mano en el corazón también como consumidores. La gente te compara contra todo lo que conoce. No es yogur contra yogur, góndola contra góndola. Te compara contra todo lo que conoce porque conoce cada vez más, aunque lo vea rápido, aunque no lo haya experimentado en primera persona. Están expuestos a más cosas. Sin duda, y es una obviedad total decirlo, pero impacta en las investigaciones, porque por ahí, y nos ha pasado, vas a hacer una investigación con alguien de niveles económicos medio bajo, y le preguntas por su experiencia de consumo que le parecería ideal a la hora de comprarse un perfume, y te dice Sephora. Claro. Y que es una cadena internacional, de hecho francesa, que está en todo el mundo. En Argentina no está, por suerte creo que no está, porque si no sería una locura de compras. Pero la gente te dice eso. ¿Y por qué una persona que no conoce eso te lo menciona? Porque lo ve en TikTok, porque lo ve en las redes. Y lo que es importante
es que esto setea construye imaginarios, setea expectativas. Después, obviamente, si viniera Sephora y esa persona no tiene lo que se llama el out of pocket, no tiene el dinero o no tiene la posibilidad de gasto concreta, no va a comprar ahí, queda claro que no. Pero le construye un mundo. Le construye un mundo y, como vos bien sabés, la decepción o la alegría frente a una compra son directamente proporcionales a la expectativa que tenías con eso. Entonces, si vos venías re hypeada y después vas a un lugar que es medio pelo porque es para lo que te da, tal vez no te termina de llenar tu expectativa, esa experiencia, porque tenías otra cosa en la cabeza, incluso aunque no la pudieras consumir. Por eso creo que está buena tu pregunta, porque es la confluencia de las dos cosas. Sí, más acelerados, pero más atravesados por un montón de estímulos multicategoría. Ahora, eso deja a la marca, o sea, es por un lado una oportunidad enorme. Así es. Pero por el otro debe ser como desesperante. ¿Cuál es para vos, como un poco lo dijiste, ¿no? Esto hay que seguir diferenciándose, no intentar parecerte al otro vendedor de yogur. Pero ¿cómo sabes hacia dónde tenés que ir? Para mí, como parece algo casi filosófico de la vida, pero en un punto lo es, y creo que cuanto más estímulos hay en el contexto, más cosas hay alrededor, y contra más cosas competís, porque francamente contra más cosas competís, es todavía más importante que sepas quién sos vos como marca. Porque a eso me refiero con no subirte a cualquier bondi. Tenés que saber muy bien quién sos, qué problema solucionás, qué es lo que estás prometiendo. Seguramente parcialmente competís en alguna promesa, en alguna funcionalidad con otras categorías, con otras marcas y hasta con tus competidores directos de la categoría. Ahí sí, yogur contra yogur. Pero también yogur contra yogur, y yogur emocionalmente, si es lo que te hace sentir saludable y que te nutra, yogur contra jugo de naranja, y yogur contra contra pilates, porque con cualquier otra cosa que te haga sentir sano, saludable, y esa sea la imagen que te devuelve de vos mismo. Entonces, ¿competís con todo eso en la cabeza de la gente? Sí, a ver, yo cuando laburaba en el CRM de Jazmín, ahí entendí un poco esto de que si vos conoces a tu audiencia, entendés de qué va. Entonces, bueno, Jazmín se vendía ropa, pero a esa mujer que compraba ahí le interesaban un montón de otras cosas, ¿no? Y un poco la idea de la productora del podcast nació por eso, porque es como, bueno, si vos le hablás a esa audiencia de los temas que le interesan, la fidelizás. Sí. Esa era como un poco mi teoría, que después me costó un montón porque en ese momento, bueno, no había podcast y la gente no entendía de qué iban las marcas, pero lo que siento es que cada vez más y decime si es así o no, porque también de esto pasó un tiempo, pero la gente no consume un producto, un servicio solo por lo que es, ni esta cosa de lo que representa, sino es que vos querés saber qué hay detrás, no sé, qué política de género tiene la empresa, ¿no? A dónde está parado desde el punto de vista de sostenibilidad, que tal vez ni profundizan, como decís vos, porque bueno, es difícil que a todos les interese todo y sepan de todo, pero la gente quiere saber, y las marcas, no sé si están en condiciones todas de tener un discurso sobre todos esos temas. Te diría que hemos hecho muchos estudios, incluso encuestas a nivel regional sobre este tema, y 2 puntos acá. 1, muy pionero y muy interesante ese approach que vos decís de generar contenido, de generar un ecosistema de narrativas, si se quiere, alrededor de la marca, más allá del producto. Más allá de las propiedades del producto, más allá de la promesa del producto. O sea que eso sí sigue vigente, sigue creciendo, y de hecho hoy uno puede ver que varias evidencias de tendencias de lo que estás diciendo, por ejemplo, tenés el Lacoste Café o el Armani Café o el Tiffany's Café, o sea, tenés experiencias, literalmente meter a la gente físicamente adentro del mundo simbólico del ecosistema de la marca, por un lado. Por otro lado tenés, como seguramente hayas visto, retailers, grandes shoppings de lujo en el mundo haciendo telenovelas adentro del shopping. Contenido. Telenovelas, te estoy diciendo, modo culebrón, con tiktokers, etcétera, generación de contenido adentro del espacio físico del retail, porque la gente consume como esa historia. Después, si querés, la pregunta técnica nerd es cuánto de eso, por un fenómeno de atribución, cuánto de eso después le podés imputar a que hayas vendido algo. Claro, cuánto convierte. No solo cuánto convierte, sino en qué porcentaje esa inversión que tuviste en eso se termina derivando en una compra. Eso es el famoso tema de la atribución.
pero es lo mismo que si me dijeras, gracias, vendí esto gracias a que estaba el cartel en Lugones, y de cierta manera sí, tal vez si no hubiera habido el cartel no vendías. ¿Qué porcentaje significa el cartel? No te lo puedo decir. Ni yo ni nadie, porque eso es la pelea, bueno, la pero batalla. Está bueno que lo puedas decir, porque a mí siempre lo que me cuestionaban los clientes, o me lo cuestionan, ahora menos, pero justamente es, y bueno, ¿y cómo sé que si hago el podcast, cuánta gente va a venir? No, bueno, pero vos estás construyendo, es una especie de universo en el que metes... Esa mirada de cuánta gente va a venir genuinamente no se usa más. No digo que no se diga, lo que digo es que en serio no se usa más. ¿Y cuándo va a permear eso finalmente? ¿Cuándo va a haber en los puestos decisorios personas que entiendan que esa pregunta es irrelevante? Hay algunos que lo entienden y hacen cosas y son más vanguardistas y están un poquito más a tono y como más enterados de las cosas que existen en el mundo, que cuando digo las cosas que existen en el mundo no lo digo por chauvinismo, sino que es realmente gracias a las redes y a lo globalizado, da lo mismo que esté en UK o en que esté acá. El consumidor, imagínate una consumidora de jazmín, ¿vos pensás que no va a ver lo que hace Stella McCartney? Seguro. Obvio que sí. Ahora, con la segunda parte de tu pregunta, cuando vos decís la gente quiere saber lo que hay detrás, la gente quiere saber esas historias, sí, un porcentaje de la gente claramente quiere saber eso, sí, la gente más joven claramente ve clara que está interesada por temas de diversidad e inclusión, sostenibilidad. Sin embargo, solo entre el 11 y el 13% compra de acuerdo a eso en América Latina, y 9 de cada 10 está así angustiado por lo que le va a pasar al planeta. ¿Eso significa que los consumidores son malas personas o que son tontos? No, significa que precisamente el insight es, quisieras consumir de esa manera, no te da el bolsillo para consumir de esa manera, te sentís un poco culpable cuando no consumís de esa manera, sin embargo no podés consumir de otra manera. Por otro lado, entre el planeta y vos te elegís a vos, con todo egoísmo natural humano. Y en la última evaluación, en marzo de este año, que hicimos en el Trend Lab a nivel nacional, esto solo de Argentina, nos dio que, si no me equivoco, el número... No me acuerdo si era 41 o 42% de la gente, incluso de la generación Z, de los más jóvenes, habían comprado en Shein o Temu. Y son las mismas personas que van a marchas, son las mismas personas que se preocupan por el planeta y lloran, pero no les da para comprar la mermelada orgánica porque sale un 30% más. Ahora, ¿la contradicción tiene que ver con que no les da el bolsillo o es como inherente a la condición humana? No, tiene que ver totalmente con el bolsillo, porque al menos... declarativamente preferirían comprar otra cosa, pero particularmente hablando de la ropa, es el primer ítem que la gente fileteó el año pasado y en Argentina, pero esa cosa humana de querer verte con algo nuevo y de querer ponerte algo lindo, la seguís teniendo. Eso sí, si querés, es condición humana. Y bueno, si te vas a comprar algo chino que te sale 2,20, que sabes que te va a durar 1 minuto y medio, pero te hace sentir que te pusiste algo nuevo, y pasamos de la última medición de un 22% a un 42%. Wow. De junio del año pasado a marzo de este año. Y es un numerazo. Está bien, no es la mayoría, es 40 y pico %, pero es mucho. Bueno, mucho. Tenemos que hacer el número. Tenemos que hacer una nueva medición. No sé qué me dará ahora, no sé, en junio cuando lo volvamos a hacer. Pero uno puede ver una dirección en ese sentido, y sí. Pero porque tenés ese trade-off entre lo que quiero y lo que me gustaría y lo que me hace sentir muy digno, smart y buen consumidor, sale 30% más, no me lo puedo comprar. Y menos que menos ropa. Porque hay un tema hay un tema muy puntual. Y ahí tenés otros temas interesantes que tienen que ver con la clase media por definición y por autodefinición. La gente siente que, particularmente en Argentina, solo el 40% de la gente, hoy por hoy, también en esa misma medición, se autopercibe de clase media, cuando históricamente ese número fue el 80%. Pero cuando indagás, la gente te dice, y bueno, la verdad, tengo corazón de clase media y bolsillo de pobre, entonces yo tengo como buen gusto y criterio para lo que me gustaría comprarme, pero no llego. Entonces, en ese contexto, uno dice, y sí, entiendo por qué te compras algo en Shein. Y lo comprendo. Y por otro lado, como investigador, por supuesto, no vale juzgar. No vale juzgar. No, y tampoco es la idea. Lo que sí me gustaría entender, porque creo que como lo que venía colación de esta pregunta es solo velocidad, y vos me dijiste es velocidad, pero también es que estamos atravesados por 1000 cosas. Estamos viviendo como un tiempo de cambios muy rápidos y viendo cómo eso tiene impacto inmediato. No sé, te iba a preguntar, por ejemplo, por la inteligencia artificial. Entonces,
si antes eran, no sé, los filtros de las redes y cómo eso impactaba en la belleza o en la percepción de uno, ahora yo digo, si ya ni sabes si lo que ves es real o no es real. Y medio que no hay forma de saberlo. Y cada vez va a haber menos, me imagino. Menos chance. Hicimos investigaciones, justo la próxima semana, no, la otra va a empezar una profundización de un campo respecto de este tema en particular. Pero estuvimos en los últimos meses, como te imaginás, haciendo muchas investigaciones del tema. Y un poco lo que te da es que la gente acepta que esto llegó para quedarse de alguna forma. Se preocupa, cierto porcentaje está preocupado respecto de si esto tendrá cambios en su trabajo en concreto o no. Están habiendo casos donde esto sí. Aparecen cosas interesantes donde los consumidores se cuestionan un poco si algo está hecho con inteligencia artificial, porque dice, pero entonces rajaron gente, no contrataron a otros humanos. Es como que a la marca le sale medio el tiro por la culata de que se quiere hacer la moderna y de repente la gente dice, pará, pero esto entonces no es leal. ¿Es leal? ¿No es leal? Si hay disclosure, si se dice o no que estás usando inteligencia artificial o no, salvo cuando algo es pura fantasía, no sé, hay memes, un gatito tocando el violín, claramente es fantasía y es mentira, la gente un poco se puede sonreír. Pero otra cosa interesante que encontramos y que tiene que ver con el consumo, tiene que ver con la publicidad, es que la gente le da como un poco de bronca que se les generen sentimientos cuando algo es... Y ya te doy un ejemplo. Hay posteos donde hay, no sé, me acuerdo hace poco, una de las cosas que mostramos, un perrito cerca de algo que parecía ser como una especie de cosa de harina, y el perrito lo olía y estornudaba y le salía como una nubecita así. Y había comentarios, ¿no? Y la gente decía, ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y después empiezan a haber comentarios, uy, te comiste la curva, era AI. Y la gente empieza a decir, uy, pero me emocioné o me pareció cute, algo que como que se sienten idiotas, manipulados, como que humanamente te sale, ay, qué divino, después viene otro y te dice, era inteligencia artificial. Me llegaron bebés que decían cosas divinas y vos decís, y me dijeron que era inteligencia artificial, y ahí me empecé a dar cuenta que claro, era imposible, y además me aparecían millones de bebés, porque una vez que te aparece uno, te aparece mil, y aparece un poquito eso que creo que va a haber que monitorear más, porque poder hacer como por imaginación y por fantasía y qué sé yo, se puede hacer de todo. El tema es si eso que le haces sentir a la gente se siente como una manipulación o se siente como un rasgo de ironía o de sentido del humor, o queda explicitado que es inteligencia artificial, o está jugando con los sentimientos del consumidor. Pero es que para mí va a llegar un momento en el que nadie va a saber qué es y qué no es. Muy probablemente no, tal vez ese momento incluso ya llegó, hay cierta calidad. Pero bueno, no sé si viste, hace poco incluso, digo, olvídate de los consumidores, en Hollywood y a nivel industrial estaban, no me acuerdo si eran Keanu Reeves y Brad Pitt o quién peleando, Tom Cruise, debes haber visto ese video. No. Te juro que eran ellos, era Brad Pitt y Tom Cruise, que creo que nunca hicieron una película. Ah, sí, hicieron una entrevista con un vampiro hace 1000 años, pero digo, ahora siendo grandes no hicieron una película juntas y estaban peleando en una terraza. Y no era real. Esto es un nuevo lanzamiento. Digo, la semana pasada Taylor Swift acaba de registrar su imagen, trademark, o sea, empiezan a pasar cosas regulatorias con el consumo también, de hasta qué punto el uso de inteligencia artificial te da derecho a usar las bases de datos del mundo y de las obras de arte y de las creaciones de otros artistas sin pagar. O sea, hay algo del modelo de negocio que es que creo que fue como agilizó una necesidad que venía siendo de hace rato, desde que existe internet y que de repente es el Wild West y todo se puede usar, y de repente se empezó a volver muy concreto, no sé, los peligros o las consecuencias que puede tener, porque coincido en que llegó para quedarse y que tiene un montón de costados positivos, y que hay sobre todo un montón de investigaciones y de inversión en el universo de la salud que entiendo que también van a ser positivos para la sociedad en general, pero claro, se abren un montón de ventanitas. Sí, y que son cosas, vos decías antes, la cultura, el consumo es... Yo justo una parte muy importante de mi trabajo tiene que ver con eso, pero una parte que creo que además hace un diferencial de nosotros como consultora, no solamente mío, es esto de tratar de entender
y de estar monitoreando todo el tiempo qué pasa con la cultura, qué pasa con la sociedad, cuáles son esas tensiones, cuáles son esas narrativas, porque el consumo es una cosa es más. Un aspecto de es eso. Un aspecto que está metido dentro de un todo. Entonces creo que hay que tener como esa capacidad de hacer zoom in y zoom out, y que eso es lo que te da una profundidad diferente por ahí. Además, el consumo, es como decís vos, es una arista, pero en definitiva el impacto es cultural, es en la sociedad y es mucho más, o sea, va a ir quedando y permeando en muchas más cosas que las que por ahí hoy te trae un cliente como una necesidad concreta para que vos investigues. Totalmente, y vos sabés que nosotros hablamos mucho como concepto de la inteligencia cultural. Sí. Y la inteligencia cultural no es solamente investigación, es tener esos sensores, es tener esa sensibilidad, es tener esos radares puestos en cuáles son las conversaciones que están pasando, porque también eso ayuda mucho a las marcas para entender en qué conversación sí se pueden meter, en cuál no. Okay. No solamente vender. Bloom Life, suplementos adaptógenos. Cómo puede ser relevante en la vida del consumidor, que es un poco lo que vos decías antes, construir ese ecosistema o meterte en uno que ya existe, de modo que sea legítimo. Alimentarlo bien, que no te veas como ilegítimo estando en esa situación, como si hubieras entrado a un chat que no tenías derecho, quién te invitó a ese grupo. Entonces las marcas se tienen que hacer un poco más que nunca, esa pregunta también hoy. ¿Vos crees que tienen como equipos internos trabajando en eso? O sea, o depende como de la escala de la compañía, o siempre necesitan de esta mano de afuera que mira un poco más todo el ecosistema, la cultura general. Pasan varias cosas. Las marcas que tienen mucho dato propio, por ejemplo los e-commerce y qué sé yo, en líneas generales tienen total control de los datos adentro de su ecosistema y bastante poco respecto de la afuera. Claro. Porque son muy autocontenidas, entonces a veces te llaman para complementar. Sí, porque eso es sesgado. Y articular. Es incompleto, porque tienen todo su mundo, saben todo a qué hora hiciste clic y no sé qué, pero de la afuera tal vez no tienen tanto. Igual con la cantidad de datos que tienen se pueden sacar unas cosas alucinantes y reinteresantes. Y suelen tener muchos datos. Después las grandes corporaciones en general, todo el mundo tiene de mínima equipos de listening que tienen que ver con esto de entender qué pasa en las redes sociales, de qué se está hablando. Muchas veces... Equipo de listening quiere decir que están observando lo que hablan. Y que están todo el tiempo, no necesariamente humanos observando, pero sí que hay como un radar que está observando todo el tiempo. Eso muchas veces, si no hay hipótesis previas y si no hay realmente análisis, puede ser un poquito superficial. Okay. A veces te llaman para decir, tenemos todo esto, pero no llegamos a un insight. Claro. No estamos terminando de ver qué es lo que pasa, y ahí uno también puede ayudar. Y después en general tenés pymes que para nada están en esta, pero que bueno, particularmente tampoco son el típico cliente nuestro, más bien trabajamos con corporaciones. Muchas veces hemos trabajado con pymes también, pero en general las pymes están más como en lo inmediato, cómo sobrevivir y vender y laburando como unos genios. Sí. Todo el mundo está laburando mucho para ver cómo vender. Lo que pasa es que son distintos recursos y los alocás como podés. Sí. De todos modos, me parece que si sabés quién sos, ¿no? Que es esto que vos dijiste, y te sostenés en ese lugar muy propio, seas pyme o seas enorme, ahí es a donde vas a poder subsistir. Sin duda. Pero requiere ese, si se quiere, espacio de pausa para reflexionar. Para autoconocerse, quién sos, entender también si ese que sos para la gente sigue siendo relevante o no, porque por ahí vos tenés una identidad súper construida y para la gente ya queda un poco deslucido. Ese ejercicio es algo que con cierta frecuencia habría que como agarrar el espejo y volver a analizar. Sin duda. Me encanta, me quedaría hablando con vos todo el tiempo, pero me queda un bloque final que es nuevo, que no estaba antes. Esto es estreno de temporada 8. Estrenemos, a ver. Estrenemos, lo acompaña Bodegas Nina y vas a entender por qué al final. 5 preguntas, quick fire. Hay que contestar rapidito al pie. Dale. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron, pero que te costó aplicar? No seas socia minoritaria. Amo, hiper concreto. Ese es uno, muy concreto. Me llegó tarde el consejo igual, pero no importa. Bueno, aprendí. Para la próxima. Aprendí, ya aprendí. ¿El peor consejo que seguiste? No siento que haya... No, me hago recontra cargo de mis propios mocos. No creo que haya sido nada por consejo de nadie. Ajeno. No se me viene a la mente ninguno en particular. Estás rodeada de buena gente, entonces. Sí. ¿Hay algo que hoy haces distinto a como te lo enseñaron?
Sí, muchísimo. Creo que, por ejemplo, una cosa desde muy, muy superficial, si se quiere, pero a la vez muy profunda, vestirme. Creo que hoy pienso bastante distinto respecto de lo que se ve de mí, cómo se ve, qué proyecta lo que me pongo. Tengo otro vínculo. Antes no le dabas bola. Antes no creías que estaba directamente relacionado. Siempre me gustó mucho el diseño y siempre fui pilchera, además a nivel personal. Siempre le di bolilla a ese aspecto. Pero creo que no era cabalmente consciente del poder comunicacional de la indumentaria. Y creo que trabajando en distintos proyectos que tenían que ver con esto, me di cuenta hasta qué punto realmente tiene un impacto muy importante. Y creo que hoy lo pienso de otra manera. Hablando de eso, hoy tenés un blazer de nuestra amiga Luján. Tengo un blazer de nuestra querida amiga Luján, que la quiero mucho, la admiro mucho. Y me parece una persona sumamente original y coherente. Sí, muy. Y brillante. Y sobre todo coherente con su propuesta. Pero ¿viste qué lindo que es este? Es hermoso. Es divino. Bueno, todo lo que hace Luz muy lindo. ¿Qué decisión, mirando hacia atrás, sentís que te define más? Haber sido madre. Qué bueno que lo hice. Qué bueno que lo hice. Y sabías un montón de cosas para culitos de bebés, de todo lo que Sí, pero es mi lado nerd, que mi psicóloga se ríe y me dice, vos tenías que ser, brand manager de Hipogloss antes de tener un pibe, porque si no te ibas a quedar embarazada. Efectivamente, porque yo tengo como ese defectito, digamos, que lo pongo al servicio de la facturación, pero no deja de ser un síntoma, que es esto de estudiar algo antes de meterme. Bueno, encontraste el trabajo. Encontré el trabajo hermoso. Además fue un muy lindo trabajo. Imagínate, después de haber visto literalmente 50.000 madres. Claro. Antes de ser madre, agarraste todo lo es mejor. Como, esto es ser madre. Sí. Y después, por supuesto, hice cualquier cosa yo, como hacemos todo cuando somos padres. Hacemos lo que podemos. Uno hace lo que puede. Igual tengo un recuerdo buenísimo. Contá. De que el otro día, pensando en, no sé quién habló de la pandemia, que también fue un momento horrible pero interesante. Sí. Y que hablábamos del 2001, ¿no? Y yo, de repente, me volvió el recuerdo que me hizo reír de que en ese momento sonó el teléfono, es el teléfono de línea en mi casa, y claro, yo estaba en modo dar la teta y que el bebé, Sofi, que ahora tenía 25 años, se durmiera. Sí, entonces sonó el teléfono, lo agarré el teléfono y... No. Y mi marido tipo loca, o sea, el teléfono. Y lo otro que recuerdo, mirá el nivel de autocentramiento, loca, rayada, madre de una bebé. Además, Sofi nació en octubre, esto fue en diciembre, bebé de un mes. Cacerolazo, por toda la ciudad, cerca de mi casa. Yo vivía en Retiro en ese momento, un departamento muy lindo, antiguo. Cacerolazo, y yo diciéndole a Ramiro, mi marido, van a despertar a la nena. Claro. Tipo, el mundo se caía, Argentina desarmada. A mí lo único que me importaba es que iban a despertar a Sofi. Y viste, vos decís loca, qué loca. No, todas las que pero me comprendo. Hemos estado ahí. Pero me hiciste acordar con la pregunta. Sí, yo me acuerdo que yo en el supermercado hacía así con el cochecito. Claro, el cochecito del súper. Claro, paseándolo. Claro, como si fuese el de bebé. Pero hay algo como lindo también en eso tan mucho. visceral. Es muy visceral. Es muy visceral. Y es muy visceral y es de las pocas cosas tan viscerales que haces hoy en día. Digo, en el mundo moderno. Ninguna como eso. Nada es tan igual. Casarse es una pavada, cambiar de laburo es una pavada. Todo es una pavada, sin duda. O sea, todo es importante, pero todo es una pavada. La única cosa en serio irreversible es tener un hijo. Sí, 100%. Bueno, ¿y por qué brindarías hoy? Brindaría por la salud. Brindaría por la salud de mis amigas, por la salud de mi familia, brindaría por el hermoso grupo de amigas que tengo, que son clave, unos tesoros de hermosura, sensibilidad, inteligencia, sentido del humor, sabiduría. Brindaría por mi matrimonio. Muchos años con alguien, 30 años con alguien es un montón. Es un montón. Muchos brindis. Muchos brindis, muchas reencarnaciones, ¿no? Muchas vidas en una vida. Y definitivamente brindaría por mis hijas, por su futuro, por la dicha de que hayan salido bien los partos, de haberles dado la teta, de que estudien, de que estén bien. Y brindaría por estas charlas y por el futuro, porque creo que inteligencia artificial o no inteligencia artificial, la sensibilidad humana y la posibilidad de encontrarse, de conversar, de empezar en un punto y no saber a dónde vas a terminar. Sí, eso no tiene precio. No, de verdad, no tiene precio. Ya lo dijo
Mastercard era. No sé. Alguien ya lo dijo. Sí, pero tienen razón, era un buen insight. Era un buen insight. Gracias, Gina. Gracias a vos. Más. Gracias, Gordi. A vos. Gracias por estar del otro lado. Acordate de seguir y compartir si pensás que el contenido está bueno. Nos encontrás en Spotify, en YouTube y en Instagram en @nopodcast. Muchísimas gracias, nos vemos. ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Jimmy o Jimena preferís? Hay que hacerle una foto de portada y yo tengo que grabar algo. Una foto de portada con agarrando